Hola, mi nombre es Javier Guerra y en este video les voy a explicar brevemente las principales diferencias y similitudes entre el lenguaje de procedimientos en el motor de base de datos de Oracle y en el de Postgres. Entonces, para empezar, voy a iniciar conectándome al esquema HR de Oracle y después al de Postgres. Aquí donde dice Connection Type, tipo de conexión, escogemos Service Name y aquí XCPDB1. Para los que se quieran conectar por DataGrip, esta es la forma para hacerlo. Aquí entonces ponen el nombre del usuario y su contraseña. El mío es HR y HR. Para evitar problemas a futuro, antes de darle OK, debemos probar la conexión con la base de datos. Si todo es correcto, debería salir un chulo, y de no serlo, pues mostraría el mensaje de error. Entonces aquí comprobamos que fue correcto y procedemos a conectarnos. Tenemos el esquema aquí conectado y mientras tanto iré entrando al de Postgres. CNX, PHR. Aquí de igual forma en Postgres tengo que meter el usuario solamente y la contraseña. Probamos la conexión y verificamos que es correcto. Damos OK y pues eso sería en la parte de conexión. Tengo preparado aquí unos archivos donde tengo los procedimientos, funciones y paquetes para explicar diferentes cositas en ambos pues lenguajes. Partimos en dos y solamente queda verificar que estemos conectados. Aquí nos conectamos al esquema, nueva sesión y al HR. En teoría todo debe estar bien. Empezaremos hablando un poco sobre el procedimiento o procedure en Oracle. Y como podemos notar, no es nada que no conozcamos ya. Creator Replace Procedure es su nombre. Y para definir pues lo que vendría siendo las variables, que aquí tenemos una llamada nombre de tipo varchar2 de 20. Esto fue más que todo para declarar o saber cómo se declara una variable en este tipo de lenguaje de procedimientos en Oracle. Ya como conocemos la estructura de un procedure, no voy a entrar mucho en detalle en esto y explicaré pues en qué consiste. El procedure de mostrar nombre lo único que hace es mostrar el nombre del empleado del esquema HR donde su ID sea igual a 100. Si no estoy mal, ese se refiere al trabajador Steven. Veamos. Estamos en lo correcto, es Steven. Y pasemos a dar ahora de Postgres. Básicamente Postgres es lo mismo en cuanto a cabecera. Tenemos Creator Replace Procedure y el nombre. Aquí hay otra diferencia, es que debemos declarar el lenguaje en el que estamos. En este caso, el lenguaje procedimientos de Postgres se llama PLPG SQL. Este debemos declararlo, ya sea al inicio, o sea, después del Creator Replace Procedure, de aquí mismo, o al final del bloque. Cabe también destacar que en Postgres no se utiliza is, únicamente existe las. Es la única forma de instanciarlo. Seguidamente, después de las, debemos abrir un bloque de signos de dólar para adentro de estos signos declarar todo lo que vendría siendo el bloque. Entonces, de resto todo es igual. Tenemos el declare donde van las variables, tenemos la misma variable. Otra diferencia que tenemos es el tipo de dato, ya que en Postgres el principal que se usa es varchar, solamente sin el 2. También es importante destacar que en Postgres también hay un varchar 2, pero el que más se usa y el que he visto en todas las literaturas ha sido el varchar solamente. La sección ejecutable, la parte SQL es la misma porque es estándar hoy, y lo que cambia es la forma en cómo imprimimos en la consola. Como ya sabemos, en Oracle
Para imprimir algo por consola es con el comando dbms output putline y lo que querramos pues mostrar. En este caso en Postgres, como podemos ver, es Redis Notice y pues lo que querramos imprimir. En este caso imprimimos el nombre. Declaro el lenguaje a lo último del bloque, por lo que en la literatura muchos lo muestran al final. Entonces decidí hacerlo así y guiarme por estándar. Si todo está bien, pues al igual que en Oracle debería ser el empleado Steven. Comprobamos que sí es Steven. Ahora, hablando un poco de funciones, pues ya sabemos esta función en Oracle que básicamente te devuelve los años transcurridos desde un año dado hasta la fecha actual. Tenemos pues la función, ya sabemos su estructura, no voy a entrar en detalle. Lo que nos concierne es en Postgres. Tenemos básicamente lo mismo en la cabecera. Creator Replay Function, el nombre pues de la función, sus parámetros y lo que retorna. El tipo de datos en este caso es el mismo, numeric. Sucede lo mismo. En vez de is es as, como podemos ver, y declaramos los signos de dólar. Dentro de estos signos va a ir básicamente la estructura del bloque, que vendría siendo exactamente la misma. No cambia absolutamente nada. Podemos llamar a la función de la misma forma que en Oracle, ya sea con un bloque anónimo o con una sentencia SQL. Llamando en Postgres desde una sentencia anónima o un bloque anónimo, se hace pues de la misma forma. Abrimos primero con un do, tenemos que especificar el do para saber que es un bloque anónimo. Abrimos los signos de dólar, siempre es importante abrir los signos de dólar. La estructura del bloque anónimo, declaramos la edad numérica, una variable donde se almacenará los años transcurridos, pues, y de resto igual a la función de Oracle, al llamado de función de Oracle de bloque anónimo. Como ya mencioné, también cambia la impresión por consola. Terminamos pues declarando el lenguaje PLPGSQL y nuestro bloque anónimo está listo. Si ejecutamos este, veamos qué sucede. Sale que la edad es 19. Limpiamos aquí. Y si corremos este, pues mi edad es 18. Podemos ver esto porque en Oracle es 2002 y en Postgres 2003. Pero es el mismo resultado. También pues llamando la función desde una sentencia SQL, tenemos que es parecida a la de Oracle. Sin embargo, cambia que aquí no se pone desde dual y cuando se llama la función desde Postgres, lo único que se tiene que hacer es meter entre comillas la función y de resto todo es exactamente igual. Hablaremos un poco ahora de cursor implícito. Ya sabemos que en Oracle para pues referenciar un cursor implícito básicamente es agregarle un dato, un campo, un valor a una variable. Esto se hace mediante una sentencia SQL donde se le agrega, por ejemplo, en este caso en Oracle, el primer nombre de la tabla empleados a la variable nombre del empleado 100. En este caso vendría siendo Steven. Esto es un ejemplo de cursor implícito digo. Disculpen. En Postgres podemos hacer un bloque anónimo en donde hagamos prácticamente lo mismo. Ya como mencioné, para hacer un bloque anónimo empezamos con el referenciador do y abrimos los signos de dólar. Lo importante siempre, no se les olvide. Y de resto es todo es igual. La sección declarativa donde tenemos la variable nombre y la sección ejecutable donde hace prácticamente lo mismo. Con esto pues explico el cursor implícito y podemos pasar a cursor explícito. Ahora hablaremos un poco sobre el cursor explícito. ¿Qué pasa cuando una consulta nos manda más de los registros que se pueden almacenar en una variable? Pues aquí entra a jugar el cursor. Básicamente el cursor lo que te permite es almacenar varios registros de información pues que te devuelva una consulta de manera que tú puedas pues manipular esa información sin que pues haya problema. Ya sabemos cómo pues declarar un cursor explícito en Oracle. Entraré a explicar cómo se hace en Postgres. En este caso, el ejemplo que tenemos es mostrar o almacenar todos los empleados que pertenezcan al departamento 3 proyectando su apellido y su salario. Esto lo podemos realizar gracias a almacenar estos registros en un cursor para posteriormente recorrerlo. Empecemos paso a paso.
Primero que todo, esto lo este bloque pues es un bloque anónimo donde, como ya dije anteriormente, se inicia con la sentencia do y posteriormente abriendo el signo de dólar, que como ya sabemos es donde irá todo el bloque y su estructura. En la sección declarativa tenemos el cursor, que se declara diferente de Oracle, ya que en Oracle primero empieza cursor, el número del cursor, y select, y viene la sentencia de SQL. En Postgres empieza básicamente con el nombre y el cursor for. Esto quiere decir el nombre, cursor para y la sentencia SQL. Esto básicamente pues almacenará lo que le devuelva o los registros que le devuelva la consulta. En la sección ejecutable pues básicamente recorremos al cursor con un for que se declara de la misma manera que en Oracle. Tenemos for i en cursor, con un loop lo recorremos imprimiendo pues el apellido y el salario de las personas que pertenecen al departamento 3. Veamos entonces cómo queda pues la ejecución en Postgres, que nos devuelve. Básicamente nos devolvió pues el apellido y el salario de todas las personas que trabajan en el departamento con ID número 3. Y para finalizar, hablando sobre paquetes, lastimosamente en Postgres no hay un equivalente a paquetes como lo hay en Oracle. Tenemos en Oracle un paquete prueba, que pues contiene una función mostrar salario, que está definida pues en el body. En Postgres hay hay una solución, pero no es el equivalente como tal a un paquete, porque no nos dejará acceder privadamente a sus métodos, a sus procedimientos o funciones, pero sí permite la gestión y el agrupamiento pues de estos. La opción que existe es pues crear un esquema. Como podemos ver, primero antes de crear el esquema debemos drop cualquier esquema si existe en cascada, o sea, dropear el esquema si es que existe para poder crearlo. Entonces, create esquema y el esquema de prueba. Esto vendría siendo el equivalente a paquetes. Para decir que una función o un procedimiento pertenece a ese esquema, debemos, pues, en este caso, tenemos create o replace function y debemos poner el nombre de ese esquema, punto, y el nombre de la función o procedimiento pues que estemos declarando. Esta es la forma de hacer un equivalente a paquetes en Postgres. Ya pues con eso sería todo lo del video y pues queda atento a cualquier duda, a cualquier inconveniente, la resolvemos en clases.